Bienvenidos al podcast de litigación compleja de la estrategia a la práctica realizado por el Estudio Colombara. Como todos los capítulos, hoy tenemos un muy interesante entrevistado, referente internacional en la lucha contra la corrupción. Nos acompaña don José Ugaz, socio del estudio Benítez Vargas y Ugaz. También es profesor de la Universidad Católica, es miembro de la Comisión de Integridad de la Cámara de Comercio de Lima, miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana y miembro del panel de expertos independiente para la observación de las elecciones de fiscal general y Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Ha ocupado cargos clave como procurador ad hoc de la República en casos emblemáticos de corrupción en Perú, incluyendo el caso Fujimori Montesinos, del que vamos a hablar, por supuesto, porque fue de fama mundial, ¿no? Lamentablemente. Pero quiero empezar por el caso de Fujimori Montesinos. Uno de los casos de corrupción, creo yo, no sé si el más importante en Perú, pero creo que fue uno de los casos más emblemáticos. Termina el presidente arrancando a Japón de esa época. Me gustaría un poquito que le contaras a las personas que nos están escuchando de qué trata ese caso y cómo tú te involucras en él. Fujimori era candidato por primera vez y ¿qué había pasado? Él había llegado a ser rector de la Universidad Agraria, una universidad importante del país, pero a pesar de eso era un hombre bastante desconocido. Él aprovecha un programa que había implementado el gobierno anterior para darle a los campesinos sin tierra la posibilidad de que puedan acceder a tierras gratuitas del Estado. Y falsificó un expediente, se hizo pasar como campesino, siendo rector de la Universidad Agraria, y consiguió que le dieran estas tierras en el norte de Lima. Cuando eso se descubre durante la campaña electoral, evidentemente lo iba a descalificar. Claro. Y ahí es que busca un abogado, le presentan a Montesinos y Montesinos le dice: no se preocupe, yo le voy a resolver el problema, y se lo resolvió, se robó el expediente y lo desapareció y nunca más hubo prueba contra Fujimori. Entonces Fujimori tenía plena confianza en él, lo nombró como la persona responsable del Servicio de Inteligencia Nacional. Ahí es donde empieza a generar todos estos actos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y, por supuesto, corrupción, hasta que la circunstancia se va endureciendo, el gobierno cada vez estaba en una actitud más autoritaria y aparece un famoso video. El video que se presenta a través del único canal de televisión que no había sido controlado por el gobierno, un canal de cable. Aparece ese video filtrado ahí en el que Montesinos le está pagando $30,000 a un congresista que había sido elegido en la oposición para que pasara a votar con ellos y así darle mayoría al gobierno. ¿$30,000? ¿Qué año estamos hablando? Esto fue en el año 2000. Ya, de esa época. Entonces se arma ya un escándalo, Montesinos fuga del país, se va a Panamá, intenta conseguir asilo en Panamá, pero no lo consigue, luego regresa clandestinamente, pero ya el pueblo estaba enardecido, hubo mucho movimiento social, y entonces Fujimori se ve obligado a iniciar una investigación y un caso penal contra Montesinos, y ahí es que el ministro de Justicia me busca y me dice: mira, el presidente me ha encargado a mí buscar a Montesinos y meterlo preso, pero yo no sé nada de derecho penal, yo soy profesor de derecho administrativo. Ya, entonces tú llegaste buscando traer de vuelta a Montesinos y que se juzgara a Montesinos, esa fue tu... Entonces primero me pide el ministro que yo lo asesore, y yo acepto asesorarlo ad honorem y en la sombra para que él haga el trabajo. Pero luego se fue a hablar con el presidente y me llamó esa misma noche, más tarde, y me dijo: no, el presidente acepta que seas tú, pero él pide que sea un procurador especial y no que sea el ministro de Justicia el que encabece esto. Y entonces ahí es que me nombran a mí como procurador especial. Procurador en el Perú se le dice al abogado del Estado, no es el fiscal. Perfecto. Es el abogado del Estado, y hay una ley que permite que en casos especiales se puedan nombrar procuradores ad hoc, que es la ley que se aplicó en mi caso, ¿no? ¿Que sería como dedicación exclusiva en este caso? Era dedicación exclusiva por el volumen, porque las primeras semanas que iniciamos las investigaciones logramos abrir casos contra 1.500 personas aproximadamente en 200 investigaciones penales distintas, ¿no? Ya, eso
súper interesante y ahí primer punto. Tú sabes que esto es un caso que va a ser complejo por la persona a la que se está acusando, que es Montesinos, pero ¿sabías la envergadura en cuanto a los involucrados, que iban a haber 1.500 personas en principio porque después salen más? ¿O fue durante el tiempo de la investigación que te fuiste dando cuenta de la envergadura de los Mira, involucrados? cuando yo acepto, digamos, lo único que estaba claro es que Montesinos era el personaje que estaba manejando los hilos detrás de esto, pero era una persona muy cercana a Fujimori. O sea, habían rumores de que Fujimori sí estaba al tanto de todo lo que estaba pasando, pero de eso no había evidencia. Por lo tanto, yo acepto el encargo fundamentalmente por el tema de Montesinos, porque Montesinos ya era un objetivo nacional para aquellos que queríamos parar la corrupción. A lo largo de los primeros actos de investigación, lo primero que me doy cuenta es que no estamos hablando de un funcionario corrupto que pueda haber hecho actos o ejecutado corruptelas con otros en concierto, sino que se trataba de una organización criminal. Entonces empecé a pegar la información en una pizarra y me doy cuenta de que esto tenía como consecuencia la cooptación de todo el Estado peruano. Entonces, esa fue la primera revelación, digamos, que tuvimos en la investigación. Ante esa situación, yo además había pedido que se nombren 2 adjuntos míos de confianza, uno que era mi socio y otro que era un joven abogado en ese momento que había trabajado conmigo, y reclutamos ahí a algunos otros jóvenes abogados. Pero conforme fuimos avanzando los primeros días, ya se hace evidente de que Fujimori estaba comprometido también en estos hechos, y particularmente porque hay un reportaje que se pasa por televisión en el cual el hermano de Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más importante del mundo en ese momento, Roberto Escobar, quien había quedado ciego porque le había explotado una bomba cerca y estaba hospitalizado, da unas declaraciones y dice que él ha sido testigo cuando Fujimori llamó a Pablo Escobar para agradecerle el $1.000.000 que le había donado para la campaña electoral. Entonces, frente a esa revelación, que fue un sábado en la tarde, yo reuní a mis 2 adjuntos, le dije, bueno, tenemos este problema, hace 4 días que nos han nombrado, y el que nos ha nombrado ahora aparece vinculado a una sospecha de actos de lavado de dinero. Bueno, lo evaluamos y decidimos presentar una denuncia contra el presidente de la República. Lo que anunciamos esa noche, el día lunes se presentó la denuncia y a las 24 horas el presidente se fue del país. Pero ahí tú eras el abogado del Estado, no del presidente, porque si bien él te nombra, porque ahí podríamos verlo como un conflicto de interés, ¿no? Que es el cliente, entre comillas, el que tú te das cuenta que está involucrado. Claro. Esa discusión yo ya la había tenido días antes con el ministro, porque yo había hecho una declaración al día siguiente que me nombraron y se hizo público mi nombramiento, de que las investigaciones las íbamos a llevar adelante caiga quien caiga, es decir, sin ningún tipo de discriminación. Y cuando el presidente me nombró, yo le exigí en realidad, y le dije que yo iba a aceptar el nombramiento siempre y cuando no hubieran interferencia del gobierno, cosa que él se comprometió a hacer. Pero luego de esa conversación que tuve con él sale a la prensa y dice que Montesinos va a ser detenido en las próximas horas porque él tenía una investigación abierta, lo cual no era verdad. Entonces yo convoco a una conferencia de prensa ese mismo día en la noche y digo que el presidente se ha equivocado, que no existe ninguna investigación contra Montesinos y que recién nosotros vamos a iniciar la primera denuncia. Ante esas circunstancias, Fujimori se molesta porque él no estaba acostumbrado a que nadie le corrigiera su información, y me llama el ministro de Justicia a su casa, que vivía cerca de mi casa, me cita ahí y me dice, mira, y yo claro, ya a esas alturas estaba empezando a desconfiar de todo el mundo, entonces fui con una grabadora y lo grabé. Y en esa conversación el ministro me dice, mira, estoy un poco incómodo para decirte esto, pero el presidente me ha buscado, me ha dicho que él siente que tú lo estás amenazando cada vez que dices que esto es caiga quien caiga, que cómo te has atrevido a desmentirlo públicamente si él es el presidente de la República, y me ha pedido tu renuncia. Entonces le dije, bueno, ningún problema, yo renuncio en este momento, ¿dónde está la carta para firmarla? Tenía 3 días de nombrado, creo. Y ahí él me dice, no, yo le he dicho al presidente que si tú te vas, yo me voy,
porque la única persona en quien yo confío eres tú. Y ahí él me dice, pero tienes que tener cuidado, tú no puedes estar haciendo declaraciones contra el presidente porque él es tu cliente. No, le dije, ministro, él no es mi cliente es el Estado peruano. El señor representa al Estado peruano, pero ese es otro problema, podría ser él Claro. o podría ser cualquiera. Así que yo no tengo ningún deber de lealtad con el presidente. Pero ahí él podría desnombrarte. Eso... Sí, por supuesto. Le pedían la renuncia y se acababa porque nombraban a otro. Como era una decisión del Poder Ejecutivo, no hubiera habido ningún problema. Pero lo que pasa es que Fujimori estaba muy debilitado. Ya esto era un escándalo. Montesinos se había fugado. Él tuvo que salir a la televisión a decir que iba a convocar a elecciones. Estaba muy debilitado y no podía correrse el riesgo de que otro ministro se le fuera, porque ya le había renunciado el primer ministro y un otro ministro también. Por eso es que creo que al final le dice a Bustamante que le acepta a Bustamante que Bustamante me mantenga como procurador. ¿Qué edad tenías tú en esa época? 41 años aproximadamente. O sea, eras muy joven para tener un caso a esa envergadura, digamos, en los 41 años, tener un caso contra, contra el presidente. Para cualquier penalista en el Perú, este era el caso soñado. Pues nunca había habido un caso de ese tamaño ni de esa importancia. Sí. Y después claramente tenía otros casos importantes, pero nunca un caso de esa magnitud, ¿no? ¿Y ahí cómo armaste el equipo y les dices, mira, tenemos este caso que... Porque hay bastante presión, eso te podía haber jugado una mala pasada en un futuro. Bueno, yo tomé algunas precauciones, ¿no? Lo primero que hice fue yo conocí a un alto funcionario en la embajada norteamericana, fui a hablar con él, le conté lo que había pasado y le pregunté si iba a contar con el apoyo del FBI y de otras instancias norteamericanas a las que yo pensaba pedirle apoyo, porque además la policía peruana estaba capturada por Montesinos, la seguridad también, yo iba a tener que tener guardaespaldas, esos guardaespaldas podían estar claramente jugando para la otra parte. El funcionario consultó con el embajador, que a su vez consultó con el gobierno en Washington, y al día siguiente me dijo que sí, que iban a apoyar el trabajo nuestro. Entonces, frente a eso, hablé con mis socios en la firma y les conté lo que había ocurrido. Me dieron el beneplácito para que yo pudiera continuar con la aceptación y decidimos entre todos que un socio más del área penal del estudio iba a venir conmigo y yo sugerí nombrar al tercero, que era un abogado que había trabajado con nosotros pero que ya tenía su propia oficina. Así que con eso armamos, digamos, la cabeza de la institución. Yo era el procurador titular y tenía 2 adjuntos. Y luego nos juntamos con los adjuntos y empezamos a pensar en quiénes podíamos convocar para el equipo. La primera condición es que tenía que ser gente joven, porque gente que no estuviera contaminada por el tema, porque Montesinos era una persona que había ejercido mucho control sobre el sistema de justicia y por lo tanto no podíamos darnos el lujo de traer otros abogados que tuvieran algún nivel de contacto o conexión con ellos, ¿no? Y ahí esta elección de gente joven tiene que ver con qué, con especialidad, que supieran mucho de cierto derecho, con, por ejemplo, habilidades blandas que fueran capaces de lograr empatizar y lograr testimonio, gente que tuviera manejo mediático. ¿Cómo eliges ahí el equipo? ¿Qué cualidades tenían que tener? La parte mediática quedó resuelta a cargo de los 3 procuradores. Yo era el que dirigía esto, inmediatamente contraté a una asesora en materia de comunicaciones, una persona de mi confianza, y ella era la que organizaba toda la presencia mediática de la Procuraduría. En principio yo hacía una conferencia de prensa una vez al mes, donde informaba públicamente a la ciudadanía lo que se había avanzado, obviamente lo que se podía informar, y mis otros 2 adjuntos también aparecían regularmente haciendo declaraciones. O sea que no necesitábamos entre los abogados que hubieran algunos con habilidades especiales para comunicaciones. Lo que necesitábamos fundamentalmente era gente que contribuyera en esta primera etapa a armar las investigaciones, porque no había nada, teníamos que partir de cero. De hecho, en algún momento decían que nosotros fundamentalmente teníamos como fuente los diarios, los periódicos, porque el periodismo de investigación, que en el Perú lo hay muy bueno,
sí había venido documentando por años los casos más importantes, pero como la fiscalía estaba cooptada por Montesinos, nunca se abrían investigaciones por esos casos. Entonces, fundamentalmente necesitamos gente que fuera hábil en armar las investigaciones, preparar las denuncias para poder presentarlas al Ministerio Público y lograr que se abrieran las investigaciones. Y al poco tiempo, por ejemplo, nos dimos cuenta de dos necesidades indispensables. Una es que necesitamos un paquete de normas que actualizara el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal era de 1941, estaba diseñado para la estafa, para el robo, pero no para casos más sofisticados de corrupción. Entonces armé un gabinete técnico con un abogado muy experimentado que después ha sido presidente de la Corte Suprema, y con él se trabajaron estos tres primeros proyectos de ley: el de la colaboración eficaz para alentar a la disidencia interna, otro que permitía dictar medidas cautelares sin tener un proceso judicial abierto, que era un problema porque ahí en los primeros días se nos fugaron varios investigados, y el tercero tenía que ver con el tema de las inmunidades a los altos funcionarios del Estado. Entonces, ese paquete se lo entregamos al ministro de Justicia, al nuevo, una vez que cayó Fujimori, y él se encargó rápidamente de coordinar en el Congreso y se aprobó, ¿no? Dicho sea paso, el Congreso en un primer momento no nos hizo ningún problema porque estaban todos desconcertados y los militares estaban casi todos en fuga, los altos mandos, entonces aprovechamos esa coyuntura. Y lo segundo que nos dimos cuenta rápidamente es que necesitábamos tener alguien, ya que no fuera necesariamente abogado, pero que pudiera hacer análisis financiero, porque habían estructuras financieras complejas. Y los penalistas, en esa época menos, no estábamos entrenados para ese tipo de labor. Entonces nos pusimos a la búsqueda de una persona con esas características y armamos una pequeña unidad de análisis financiero al interior de la Procuraduría, con una persona especializada en eso, que tenía a su vez dos abogados que trabajaban con ella, ¿no? Claro, o sea, los equipos en la litigación compleja no son solamente abogados, sino que otras profesiones que ayudan a la eficacia del caso. Bueno, de hecho yo busqué firmar dos memorandos de entendimiento. Uno fue con la Superintendencia de Banca y Seguros, que nos designó a un profesional a tiempo completo para todo el tema bancario. También firmamos un memorando de entendimiento con Telefónica del Perú, que nos asignó una línea, pusimos una línea caliente 0800 para recibir denuncias anónimas de ciudadanos que quisieran trasladar información. Después establecí un gabinete de asesores ad honorem, que eran los más connotados, diría yo, periodistas de investigación y analistas políticos. Me reunía con ellos cada 2 o 3 semanas y hacíamos un análisis de coyuntura. A las semanas de que ya habíamos empezado el trabajo, nos dimos cuenta que había algunos casos que involucraban violaciones a derechos humanos, otros que eran casos de grandes compras con sobreprecio y otros que eran casos de corrupción política. Entonces lo que hicimos fue dividirnos por especialidad. Trajimos a un procurador adjunto más que tenía experiencia en temas de derechos humanos, a él se le encargó eso. Otro se encargó de los temas de corrupción política, otro de los temas de corrupción económica, y yo, digamos, como jefe articulaba un poco a todas las otras áreas, ¿no? Y en ese caso, ahora mirándolo con perspectiva, que tú dices, mira, esto fue una muy buena idea y algo que quizás podría haberse hecho mejor. Bueno, siempre uno después que mira en retrospectiva y se podría hacer cosas mejores. Yo creo que el tema de los archivos fue un tema que al comienzo nos dio mucho trabajo porque era todo manual. No teníamos presupuesto, recién nos asignaron fondos después de 4 meses de estar trabajando gratis todo el equipo. Y tampoco teníamos mucho equipo, digamos, no con la tecnología que existe hoy, pero en esa época ya habían algunas herramientas tecnológicas que no tuvimos, no vimos en ese momento la importancia que podía tener, por ejemplo, un software para análisis de redes o ese tipo de trabajo. Entonces creo que con eso hubiéramos podido mejorar sustancialmente la productividad de los primeros meses, ¿no?
Donde sí creo que hubo aciertos fue en las alianzas que establecimos a nivel internacional. Entonces yo viajé inmediatamente a Suiza, me puse en contacto con las fiscales suizas que habían descubierto 40 millones de dólares en las cuentas de Montesinos. Y luego fui al Japón a tratar de impulsar la extradición de Fujimori, cosa que no se logró, pero se hicieron los esfuerzos. En fin, decidimos ya organizar un plan de trabajo con objetivos y eso, digamos, se fue ejecutando progresivamente, ¿no? ¿Hay crisis dentro del equipo de litigación compleja? Mira, cuando uno trabaja bajo mucha presión, evidentemente se producen circunstancias de tensión y de roce. Nosotros trabajamos bajo mucha presión social, estábamos muy fiscalizados por la prensa. Felizmente, por lo menos hasta que yo estuve, hubo un apoyo masivo, tanto de la población como de la prensa, salvo un par de periódicos vinculados a Montesinos. Ya teníamos además el problema de la seguridad. Yo tenía un equipo de 12 guardaespaldas alrededor mío para cuidar a mis hijos, mi familia. Pero yo creo que parte de ese problema de las tensiones y los roces en el equipo se minimizan cuando hay un liderazgo que funciona. Y en mi caso, yo tenía la legitimidad con mis adjuntos y con el equipo. La gran mayoría había trabajado conmigo en otras circunstancias y por lo tanto creo que nadie jamás puso en duda el liderazgo, ni tuvimos, que yo recuerdo, no hemos tenido ningún gran conflicto con el equipo humano. Claro, porque se pueden empezar a atomizar los liderazgos, cada uno tener su opinión sobre cómo debería ser llevado el caso, pero tiene que haber una persona que sea la que dirige. Teníamos una estructura muy clara, ¿no? Yo era el jefe, cada adjunto a su vez tenía un equipo de 6 u 8 personas y que fue creciendo conforme avanzaba el tiempo, y esos abogados le reportaban a su jefe, que a su vez se reunía conmigo todas las semanas, y teníamos además las juntas con el equipo de asesores políticos, hermano, que de alguna manera nos iban dando la temperatura de lo que teníamos que mirar. Yo recuerdo que en esos tiempos además pasó por Lima Luis Moreno Campo, que había sido fiscal adjunto en el proceso contra la Junta Militar en Argentina, y él me dio 2 consejos que a la postre fueron muy útiles, ¿no? Me dijo, primero, tienes que ver la manera de internacionalizar el caso, porque las condiciones políticas van a cambiar y después se van a ir contra ti. Y efectivamente logré llevar algunos casos a la jurisdicción de Nueva York y a la jurisdicción suiza, y yo contaba con el apoyo de esos gobiernos y de esos sistemas. Y por otro lado, me dijo, no puedes perseguir con la misma intensidad todos los casos. Y efectivamente habíamos empezado cometiendo el error de perseguir con la misma intensidad al futbolista héroe que había sido manipulado por Montesinos, pagándole $3,000 para que haga propaganda para el Estado, que al propio Montesinos. Entonces dijimos, bueno, hay que priorizar y no vamos a ponerle la misma energía ya a todos los casos. Entonces empezamos a dosificar un poco el trabajo, porque además nos sobrepasaba, pues 1.500 investigados en 250 procesos para un equipo que en esa época tenía 20 personas, era sumamente complicado, ¿no? ¿Cómo ves ahora el tema de la inteligencia artificial y el litigio complejo? Porque una de las cosas que se ha visto, y algunos dicen, algunos pesimistas, que los abogados vamos a desaparecer porque hay muchas cosas que la inteligencia artificial, o vamos a quedar unos pocos, digamos, puede hacer. Tenemos que dar un valor agregado y parece que el litigio complejo tiene algo que te puede ayudar, la inteligencia artificial, y algo que es irreemplazable. ¿Cómo ves tú que en el litigio complejo puede colaborar o no la inteligencia artificial? Yo creo que es una herramienta muy interesante, muy útil. Ya hay en el mercado además distintos productos que bien controlados ayudan muchísimo al trabajo, pero evidentemente nunca va a poder reemplazar totalmente el factor humano. La inteligencia artificial tiene esto que le llaman delirios, ¿no? Que es cuando empieza a mezclar información y entrega información que no es necesariamente la correcta. Pero ya también las personas, los abogados, los usuarios, estamos aprendiendo hasta qué punto se puede o no se puede confiar y cuáles son los espacios donde se producen estos errores. Pero yo creo que si en ese momento hubiéramos tenido algunas de estas herramientas, evidentemente nuestro trabajo hubiera sido más productivo, ¿no?
Claro, porque hay cosas como el liderazgo, que la inteligencia artificial no te la va a dar. El liderazgo y la cohesión del equipo nunca te la va a dar la inteligencia artificial. El trato humano y una cosa que en este caso fue notoria y extraordinaria es que se creó una mística en el grupo que nos unió mucho y digamos que todos de alguna manera sentíamos que éramos privilegiados y que el país nos había confiado algo sumamente delicado e importante. Y eso creo que le dio una motivación adicional al trabajo que ninguna herramienta pues, tecnológica te puede dar, ¿no? ¿Por qué te retiras? Yo me retiro porque yo era el jefe del área penal en mi oficina. Ajá. Y yo me comprometí con mis socios a irme por un año. Yo no había calculado la complejidad que iba a tomar esto y ya mis socios me empezaron a reclamar que regresara porque 2 socios del área penal estábamos trabajando en la Procuraduría para el Estado y uno de los 2 tenía que volver. Y entonces decidieron que fuera yo. Ya, pero tú te podrías haber enamorado del caso, porque también pasa eso, ¿no? Que uno puede embriagarse y tampoco le hace bien al litigio eso. Bueno, hubo un momento en el que yo sentí, y sentía de hecho, que tenía incluso más poder que el presidente de la República. Yo señalaba a alguien y decía, A los 41 años. este es un montesinista y se iba preso y le malograba la vida, ¿no? Digamos, la legitimidad altísima que tuvo la Procuraduría, porque cayeron las cabezas de todas las otras instituciones, nos daba un poder político muy fuerte. Y efectivamente era un riesgo que uno se quedara ahí mucho tiempo porque te la ibas a creer y podía uno empezar a hacer tonterías. Entonces sí, el recambio fue bueno, yo creo que fue una buena decisión y además también es verdad que al inicio de un trabajo como este, 14 meses, el desgaste es muy alto, porque hay que pensar de cómo haces para comprar los botellones de agua si no tienes los recursos, hasta administrar al equipo y los casos y los viajes y la prensa, es decir, son muchísimos frentes a la vez. Entonces un recambio después de 14 meses creo que fue una buena decisión, ¿no? Yo creo que las herramientas legales, o sea, la capacidad de poder ver de que si no hacíamos algunas modificaciones estratégicas, el tema iba a trabarse, fue clave, ¿no? Y sobre todo la ley de colaboración eficaz que está vigente hasta el día de hoy, aunque ahora este Congreso pro crimen, digamos, ha modificado la norma para bajarle un poco la intensidad, pero fue un éxito total cuando nosotros dijimos que íbamos a acoger a quienes quisieran darnos información privilegiada a cambio de mitigarle la sanción, y la reacción fue sorprendente. Muchísimos imputados, entre ellos la amante de Montesino, la persona más cercana a él en la administración del Servicio de Inteligencia, se convirtió en una aliada de la Procuraduría, nos dio una cantidad importantísima de información, trajo a otros testigos. Eso nos permitió avanzar significativamente. Y la otra alianza importante que tuvimos fue con la prensa de investigación. Los periodistas de investigación que ya habían ido documentando casos relevantes por mucho tiempo, pero que no tenían resonancia porque la mafia controlaba el poder en ese momento, incluso de los medios, inmediatamente se pusieron a nuestro lado y nos empezaron a proveer de información, de datos, inclusive cuando tenían información fresca la traían y con eso nosotros podíamos impulsar nuestro trabajo, ¿no? O sea, ¿no recomendarías, saliéndonos del caso, que un abogado en un caso así vaya por el lado del ostracismo, sino que dé entrevistas, que se exponga, cuidadosamente por supuesto, pero que no sé, porque hay abogados que dicen, no, sabes que mejor no hablemos con los medios, porque o entre que pueden manchar la investigación o quizás digo algo inadecuado que se puede tergiversar. Quizás esa no es una buena estrategia. Sí, yo he escuchado a algunos otros que han tenido experiencias similares que van por ese lado diciendo yo no salgo nunca a la televisión, no declaro a nadie. Bueno, no es mi experiencia. Mi experiencia fue altamente positiva por ser una experiencia abierta. Obviamente había información que no... Sí. Creo que fue un acto de lucidez tener una asesora comunicacional, que es una persona muy experimentada en materia de medios y de imagen. Y entonces el no sentirse solo en una circunstancia tan dura como la que puede implicar una investigación de este tipo es muy importante, porque
si te abstraes, te asilas, digamos, en un mundo muy cerrado, ante mucha presión, eso puede generar una situación de alta fragilidad, ¿no? Perfecto. Bueno, José, ahora sí, muchas gracias por participar de este podcast. Esperamos que les haya gustado. Creo que cada vez vamos aprendiendo más, entendiendo más cómo se maneja el litigio complejo con casos concretos de voces de sus protagonistas. Así que los invitamos a seguir en nuestro canal porque próximamente vamos a tener otros invitados muy interesantes. Muchas gracias, José. Gracias a ti, buenas tardes.